el conversatorio Alcances del voto de la Sala Constitucional sobre el proyecto Ley Marco Empleo Público. Esta mañana vamos a contar con la participación del licenciado don José Miguel Villalobos Umaña, quien es abogado, graduado en la Universidad Nacional de Costa Rica, ex profesor universitario de Derecho Constitucional, abogado penalista, exministro de Justicia, asesor parlamentario, letrado de la Sala Constitucional, asesor presidencial, ministro de Justicia y asesor internacional en diferentes materias jurídicas. Es importante mencionar que contamos con la participación de don José Miguel el día de hoy a raíz de una mesa redonda organizada por el CONAR el pasado lunes 16 de agosto, una mesa pues bastante importante y donde se destaca la participación de don José Miguel, quien desde el momento que nos contactamos estuvo anuente a participar en este conversatorio y a quien le agradecemos el estar con nosotros el día de hoy. Y pues también, por supuesto que contamos con el señor don José Carlos Chinchilla, quien es académico de la Universidad Nacional, sociólogo, exmiembro del Consejo Universitario, analista político, graduado de la Universidad de Costa Rica y quien ha ocupado pues muchos puestos académicos como director de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, miembro del Consejo Universitario y autor de varios libros, artículos en el campo político estatal de la Administración de Justicia con enfoques sociojurídicos, a quien también le damos la más cordial bienvenida y pues también le cedemos la palabra para iniciar este conversatorio. Adelante, don José Carlos. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Agradecerle al CITUN y particularmente a Belkis Ugalde esta presentación. Y realmente creo que es una oportunidad extraordinaria para quienes estamos en esta reunión y para quienes estamos preocupados por el desarrollo de los procesos políticos, sociales, que inciden sobre la vida de la gente. Y particularmente en este caso tenemos el gusto de tener al licenciado José Miguel Villalobos Umaña, que ya se ha presentado en todas sus calidades y muchos de nosotros y nosotras lo hemos visto en acción, inclusive como asesor político y político también. Y ahora, pues, en su rol profesional, haciendo un análisis sobre uno de los votos más relevantes de los últimos tiempos en cuanto a la importancia que tiene y la significancia que puede tener a futuro para el país. Nos referimos al voto de la Sala Constitucional sobre el proyecto de empleo público. Y en ese sentido, pues, tal vez lo primero que podríamos, don José Miguel, luego darle esta calurosa y afectuosa bienvenida, es que usted nos cuente en qué características tiene este tipo digamos, de resolución o sentencia que la sala plantea frente a una iniciativa legislativa. ¿Cuáles son los alcances que tiene? Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto, un honor compartir con ustedes esta mañana. Atendí gustoso a la invitación que me hizo Belkis y ahora reiterada por José Carlos y las demás personas de los sindicatos universitarios, y complacido los acompaño esta mañana para compartir algunas reflexiones sobre efectivamente lo que José Carlos señala como uno de los votos más importantes y de alcances más valiosos que ha dado la Sala Constitucional. Algunas reflexiones iniciales en la línea de la pregunta. En primer lugar, ¿qué consecuencias, qué efectos tiene un voto como este? Antes de entrar en sus particularidades. La Sala Constitucional lo que desarrolla a partir de la reforma constitucional del año 89 es un control constitucional. Es decir, lo que la Sala Constitucional debe hacer es fiscalizar que las normas de inferior rango a la Constitución, como leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y actos de los funcionarios públicos, se ajusten a las normas y principios de la Constitución política. Porque si no hay quien haga esa función, los funcionarios públicos emitirían normas y actos contraviniendo la Constitución sin existir la posibilidad de ajustarla, esos actos y esas normas, a la Constitución misma, que tiene un rango superior. Esa labor de fiscalizador constitucional puede hacerse en dos vías. A posteriori,
o a priori. ¿Qué significa esto? Es decir, el control constitucional puede desarrollarse por la sala antes de que se emita la norma o después de que se emita la norma. Ex post, después de que se emita la norma. Ex ante, antes de que se emita la norma. Alguien podría preguntar, ¿cómo es posible que se vaya a hacer un control constitucional antes de que se emita la norma? Bueno, existe una figura en el artículo 10 de la Constitución, desarrollado en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que es la consulta legislativa voluntaria o facultativa. Es decir, cuando existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, una vez que se vote o se apruebe en primer debate y antes de votarse en segundo debate, se puede, por eso es facultativa, es voluntaria, se puede consultar a la sala si tiene aspectos o vicios de inconstitucionalidad antes de darle el voto en segundo debate. Básicamente lo que busca es un aspecto de control previo como para no desgastarse aprobando algo que está mal y corregirlo antes de su aprobación en el segundo debate, en el caso de una ley. En este caso la consulta es voluntaria, lo que significa es que la Asamblea podría no haber consultado, no estaba obligada a consultar. La ley de jurisdicción señala que para hacer la consulta debe ser firmada al menos por 10 diputados. Y también señala la ley que los poderes del Estado pueden también hacer una consulta previa. Es decir, cuando existe un proyecto de ley aprobado en primer debate, también la Corte, el Tribunal podrían consultarle a la sala antes de aprobarse en segundo debate sobre aspectos concretos. Ahora, la sala, cuando conoce consultas legislativas facultativas, la función que tiene cuando contesta, cuando resuelve sobre la consulta, y esto es de los más importantes aspectos y no muy conocidos, lo que resuelve la sala no es vinculante. ¿Eso qué significa? Que si la sala dice en un voto, contestando una consulta legislativa, que el proyecto no tiene vicios de inconstitucionalidad, eso no quiere decir que después los pueda encontrar. Digamos, si se aprueba y después alguien ya presenta una acción de inconstitucionalidad. Es decir, no es una losa sepulcral sobre la factibilidad de la norma. ¿Y por qué es así? Básicamente porque cuando se hace una consulta, los magistrados solo cuentan con la consulta, no cuentan con la participación de todas las personas que se puedan ver afectadas por el proyecto de ley, porque todavía no sería ley. Es decir, imaginen en este caso la cantidad de opiniones que pudieron haber emitido los sindicatos universitarios, los sindicatos de empleados municipales, los sindicatos de los poderes del Estado, de las instituciones autónomas, y no hablemos solo de sindicatos, cualquier ciudadano que pueda considerarse afectado podría haber emitido su criterio para que la sala lo analizara. Bueno, en las consultas no se realiza ese procedimiento, es decir, no se le da audiencia a nadie, más que el consultante, que son los diputados, o los poderes del Estado, porque aquí la Corte Suprema de Justicia también hizo una consulta, sobre la cual ya hablaremos sobre el fondo. Entonces, si la respuesta de la sala fuera una losa sepulcral, es decir, si la sala dijera no hay inconstitucionalidades, ya después no se pudiera presentar una acción de inconstitucionalidad, estaría resolviendo solo con la opinión de los consultantes, sin abrir un proceso de debate y conocer más argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto. Esa es la razón por la cual no es vinculante lo que la sala diga. Inclusive la Asamblea Legislativa se puede apartar de lo que diga la sala en sus opiniones, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, nacional, es más complicado como decir, nos importa un bledo lo que diga la sala, igual lo vamos a aprobar. Normalmente no se hace. Ahora, en un tema específico sí es vinculante lo que dice la sala, y es en temas de vicios de procedimiento. No sé si José Carlos está apagado. Perdón, sí, okay, sí, ahora no, sí. José Miguel, disculpe. ¿Cómo no? No, que quería preguntarle, Claro. ¿qué aspectos de la ley fueron los que se consultaron o se consulta toda la ley? Exacto. Ahora voy a entrar ya en el detalle. Se puede consultar toda la ley o se pueden consultar aspectos específicos, pero si se va a consultar toda la ley, tiene que señalarse en cada artículo que se consulte. O sea, no se puede, por ejemplo, hacer una consulta, revise esto que aprobamos en el primer debate a ver si le encuentra algún vicio, porque la ley dice que la consulta tiene que hacerse debidamente fundamentada.
Entonces, no se puede, por ejemplo, hacer una consulta en abstracto. Es decir, revise el proyecto a ver si encuentra algo. Ahora, en un tema, la respuesta de la sala sí es vinculante. Cuando digo vinculante, lo que quiero decir es que en ese tema, si la sala dice que es inconstitucional, ahí sí es inconstitucional y es en vicios de procedimiento, es decir, de trámite legislativo. Si hay algún vicio en el trámite, ahí sí lo que diga la sala es vinculante, obliga a la asamblea. Es decir, si la sala encuentra que hay un vicio en el trámite legislativo, la asamblea ya no podría aprobar el proyecto, tendría que corregirlo. Y eso es un tema que se ha criticado. ¿Por qué? Porque también podrían haber criterios que sostengan una tesis contraria a la consulta, es decir, que digan, no, no hay un vicio. Y la sala, sin escuchar a nadie más que la consulta, resuelve. Pero en ese tema, la ley sí expresamente señala en el artículo 101 que en tema de trámites inconstitucionales lo que responde la sala sí es vinculante. Ese es el tema de la consulta. Ahora, cuando la sala recibe la consulta, tiene un mes para resolverla y luego la comunica. Y aquí viene en ese tema de comunicación uno de los temas que más enredo nos está haciendo en este caso. Y es que la sala contesta solamente en un por tanto y no ha contestado todo el voto completo redactado. Entonces, lo único que conocemos es lo que se dice en el por tanto. No hay inconstitucionalidades en este tema, o sí hay en este, o de tal forma, pero no conocemos los argumentos, los razonamientos. Entonces, lo que tenemos es un voto partido, es un voto donde conocemos el por tanto, pero no conocemos los considerandos, es decir, los fundamentos del voto. Y entonces, todos hemos opinado de una u otra manera, únicamente conociendo el por tanto. Y bueno, conociendo una opinión muy extraña que emitió el señor presidente de la sala, el magistrado Castillo Víquez, don Fernando Castillo Víquez, quien en una larga entrevista en un medio de comunicación impreso se dejó dar no solo sus criterios, porque no es que él dijo, yo opino sobre este voto o yo quise decir tal cosa cuando voté. No, don Fernando dijo, la sala quiso decir, la sala considera, y eso ha sido muy cuestionado por parte de varios abogados y no abogados. Inclusive se ha pensado hasta en acusar al magistrado Castillo por considerar que su acción es absolutamente inaceptable. Es decir, sin que el voto esté siquiera redactado, ya don Fernando está dando criterios que no sabemos si van a quedar en el voto. No sabemos además si son solo opiniones de él o trata de interpretar las opiniones de sus propios compañeros, y me parece que esto no debió ocurrir. Inclusive se ha criticado que con el voto ya redactado tampoco debieran los magistrados opinar. Yo ahí sí me aparto. Yo creo que con el voto redactado y con los votos salvados y las notas que ponga cada magistrado y ya comunicado el voto completo, yo no le veo ningún inconveniente en que un magistrado dialogue con el pueblo y defienda su voto y hasta ataque el de sus compañeros, pero ya redactado y firmado, no en un proceso donde aún no sabemos cómo va a quedar la redacción final. Y entonces, en este momento, los que opinamos sobre el voto lo hacemos solo sobre el por tanto y sobre algunos comentarios que ha dado don Fernando y sobre otros temas obviamente relevantes relacionados con el derecho constitucional. Muy bien, cuando se hace la consulta no se consultó toda la ley, y esto también es muy importante derivado de la pregunta que hizo José Carlos, porque podría ser que haya gran cantidad de artículos de este proyecto de ley de empleo público que no fueron consultados a la sala y sobre los cuales la sala ni siquiera emitió una opinión no vinculante, es decir, no fueron de conocimiento de la sala y con mayor razón podrían ser nuevamente impugnados cuando la ley, si es que se aprueba y entra en vigencia, cualquier persona que se considere afectada podría impugnar fácilmente artículos que ni siquiera sabemos cuál es el criterio de la sala porque no fueron consultados. Bueno, muy bien. Este tema del empleo público tiene que ver con dos aspectos importantes. Uno es el tema de los salarios, sus limitaciones, su fijación, su estructura, si debe ser un salario único para todo el sector público y demás. Ese es el tema salarial. Y el otro es el tema de las normas disciplinarias, nombramientos, remociones de los empleados públicos.
Mi posición, ya más hablando con una fisga política, es que el verdadero fondo del proyecto de ley de empleo público es el primero y no el segundo. Es decir, este proyecto no surge en realidad porque haya una preocupación de uniformar el régimen de empleo público en cuanto a los nombramientos, designaciones, concursos, interinazgos, mecanismos sancionatorios y demás. Creo que aunque ese sea el porcentaje mayor del texto, el verdadero fondo es una explicación fiscal. Es decir, una necesidad producto de un tema ideológico, y cuando digo necesidad no es una necesidad social ni una necesidad popular, una necesidad para algunos sectores fácticos, nacionales e internacionales, que consideran que el país sufre un problema fiscal tan grave que la única manera de resolverlo es disminuyendo el gasto público, y para ello debe atacarse el problema de los salarios y sus mecanismos de fijación y aumento o incremento constante, y por ello se dedican a preparar un proyecto que en su verdadero fondo lo que busca es limitar el crecimiento de los salarios de los empleados públicos, con un objetivo puramente fiscal. Don José Miguel, Y este, no por, don José Miguel, claro, don José Miguel, no resisto la tentación de preguntar en este momento claro, siguiente. Es que no lo escuchamos. el tema salarial evidentemente es muy importante, sobre todo para cada persona. Perdón, el sistema, ¿me escuchan ahora mejor? No. Yo sí. Vamos a ver, ¿me logran escuchar ahora? Sí, ok, perfecto. Decía que el tema salarial es muy importante para cada trabajador, esencialmente, pero las implicaciones políticas que tiene el control, digamos, disciplinario, son potencialmente alarmantes y probablemente usted no lo va a desarrollar más adelante, lo que puede chocar más con, con logros que tiene la sociedad costarricense a partir de la Constitución de 1949. Es decir, me parece que probablemente la interpretación que usted hace podría ser acertada, en el sentido que el salario pareciera como lo más central o con lo que justifican, pero el problema del control, de la disciplina, de a quién se despide y a quién no se despide, tiene una implicación política muy grande. Es como, ¿cómo ve usted esto? Sí, efectivamente, sobre ello sí voy a abundar en razones un poco más adelante. Por ahora era un tema más de la ideología que nutre o envenena, como lo queramos ver, el proyecto, que creo que es un tema fiscalista, un tema para procurar la disminución del déficit fiscal a través de la reducción del gasto público, específicamente en materia salarial. Y esto tiene una enorme importancia porque el tema salarial en el régimen de empleo público, y esto puede ser quizás sorprendente lo que voy a decir, no fue abordado por el constituyente en 1949 cuando discutió el régimen del servicio civil, sino que curiosamente el principal tema que les preocupó a los constituyentes del 49 fue el tema que señala José Carlos, el tema de los nombramientos y remociones de los funcionarios públicos. Ese fue el verdadero tema que les preocupó. Y ahora voy a hacer un análisis, si me permiten, de previo analizar el voto, ubicando el contexto constitucional del empleo público, para poder entender si el voto de la sala se ajustó a lo que nuestros constituyentes del 49 establecieron en las normas y principios de la Constitución. Históricamente, al igual que en casi todos los países del cual nos recibimos influencia en materia jurídico-constitucional, los nombramientos y remociones de los funcionarios públicos eran libres. Es decir, el patrono público nombraba y removía libremente a los funcionarios públicos, lo cual convertía el empleo público en un botín político. No había controles y cuando ganaba un partido entraba y barría con casi todos los empleados públicos y empezaban a nombrar a los amigos de la política y a quitar a los enemigos de la política. Con el tiempo eso fue mejorando
gradualmente, específicamente en el tema magisterial, que empezó un poco a ejercer alguna presión para que los maestros no fueran en su totalidad un botín político, aunque lo siguieron siendo, pero no como otros. Especialmente los policías eran un botín político típico, ¿verdad? Eran los nombramientos y remociones que cambiaban cuando cambiaba un régimen. Y durante los años 40 fue muy criticada la administración Calderón Guardia y Picado Michalski por utilizar, a juicio de la oposición, sin recordar claramente que el líder de la oposición en ese momento, don León Cortés, fallecido en el año 46, había sido el principal perseguidor de maestros y funcionarios públicos durante la administración 36-40, y específicamente por razones ideológicas. Todo lo que olía o tenía algún elemento insinuante de izquierdismo era despedido inmediatamente por las hordas cortesistas, que fue calificado como un gran enemigo del magisterio durante la administración 36-40. Pero ese expresidente perseguidor de funcionarios públicos contrarios a sus posiciones era el líder de la oposición en el año 40, hasta el año 46, en que fallece sorpresivamente en marzo en Santana. Y la oposición ahora estaba defendiendo lo que nunca aplicó cuando fue gobierno con Cortés, y era establecer una estabilidad en el servidor público para que no fuera botín político. Y fue una de las presiones que hacía la oposición en los años 40 contra el régimen de Calderón Guardia, 40-44, y el régimen de Picado Michalski, 44-48. Y curiosamente, y esto no es tampoco muy conocido, es la administración Picado Michalski la que promulga una reforma a la Constitución de 1871, que rigió hasta 1948, donde se modificó el artículo 109 de ese texto constitucional por una reforma de junio del 46, donde por primera vez se estableció jurídicamente, normativamente y con rango constitucional un servicio civil en la función pública. La norma que se agregó por esta reforma del 18 de junio de 1946 a la Constitución de 1871 establecía que el Poder Ejecutivo podía nombrar y remover libremente a los ministros, que se llamaban secretarios de Estado en esa época, a los funcionarios y empleados diplomáticos, militares, todos esos eran de libre nombramiento y remoción. Dice, y con sujeción a las normas del Estatuto Civil de la Función Pública a los demás funcionarios y empleados de su dependencia. Es decir, por primera vez se establecía una limitación al libre nombramiento y remoción de gran cantidad de servidores públicos con fundamento en una relación estatutaria que se iba a aprobar posteriormente. Ese fue un compromiso del gobierno de Picado Michalski con la oposición y se llevó a la norma constitucional, como se hizo también en una reforma de ese mismo año para crear el Tribunal Nacional Electoral, que no nació con el Tribunal Supremo de Elecciones en la Carta del 49, sino que nació con una reforma constitucional del régimen de Picado Michalski, producto de un acuerdo con la oposición. Entonces, el antecedente más claro del Estatuto de Servicio Civil lo tenemos en la reforma constitucional del 46. Como se aceleran los actos políticos y los conflictos políticos que llegaron a ser bélicos en el año 48, no se logró aprobar ese estatuto. Pero la fracción socialdemócrata, que logró 6 diputados en la constituyente del 49, entre ellos Luis Alberto Monge, Rodrigo Facio, Fernando Fournier, lograron impulsar mediante el anteproyecto que había elaborado esta comisión redactora a la Junta de Gobierno, una serie de enmiendas a la Constitución del 71, que recordemos que fue el texto base, así decidido por la Asamblea Constituyente, para tramitar las reformas a la Carta del 71 que configuraron la Constitución del 49. Entonces la fracción socialdemócrata fue muy insistente en incorporar un título a la nueva Carta Política que incluyera el Estatuto de Servicio Civil. No fue aceptado tan pacíficamente, curiosamente, en la Constitución del 49, y digo curiosamente porque si la oposición había insistido tanto en el Estatuto de Servicio Civil durante la época de los 40, ¿por qué cuando ya ganan la revolución se resisten a crearlo? Y básicamente, y es comprensible, ¿verdad?, es lo que se llama el complejo de Moisés en sociología, ¿verdad? Moisés, cuando
quiere cruzar el Mar Rojo, pide que se abra, pero una vez que cruza el Mar Rojo y pasa él, no quiere que nadie más pase y por eso pide que se cierre. Ese complejo de Moisés en política es tremendo. Los que están en la oposición, cuando están en el gobierno, no actúan como cuando estaban en la oposición y no aplican lo que antes le exigían al otro. Entonces, sectores inclusive cercanos al gobierno de la Junta estaban opuestos, querían que Figueres pudiera, durante el tiempo que fuera a ser gobernante de facto, aunque con una asamblea constituyente, que es un tema mágico que algún día analizaremos en detalle, la Junta de Gobierno de Figueres era un gobierno de facto con una asamblea constituyente funcionando que tenía competencias para bloquear ciertas decisiones de la Junta. Eso es bastante desconocido, sobre todo tratados internacionales y convenios en materia petrolera, pero eso es un tema interesante. Entonces, la Junta de Gobierno quería nombrar libremente y remover libremente empleados públicos, despedir a todos los que venían de los 8 años, como le llamaban a las administraciones Calderón y Picado, y aprobar un estatuto de servicio civil le iba a restringir la posibilidad de despedir y remover. Luego los ulatistas, que eran mayoría en la Asamblea Constituyente, decían, bueno, estamos tratando de llegar a un acuerdo para que Ulate asuma. ¿Y cómo le vamos a aprobar un estatuto de servicio civil a Ulate? Porque le va a restringir los nombramientos. Ya hay que pasar por concursos y demás. No, no, no. Y entonces la discusión ahora era, está bien, aprobemos un estatuto, pero lancemos lo más lejos posible su entrada en vigencia. Y ahorita analizaré ese tema que es básico para comprender cómo quedó el texto en la Constitución del 49. Ese era un tema. ¿Cómo liberamos de ataduras a la Junta y al régimen de Ulate, que va a asumir sea en el 48, en el 49, en el 50? En ese momento estaban en esa discusión de cuándo le entregaba la Junta el poder a don Otilio. Y el otro gran tema era, bueno, ¿qué comprenderá ese Estatuto de Servicio Civil? ¿Comprenderá solo al Poder Ejecutivo? ¿O comprenderá también a los otros poderes del Estado? ¿O comprenderá también a las instituciones autónomas, universidades, bancos, municipalidades? Ahorita vamos a analizar ese tema. Pero, y voy a insistir, nunca se discutió el tema del Estatuto de Servicio Civil como un elemento que regulara la materia salarial. Eso nunca fue objeto de ninguna deliberación, ni el proyecto de la Junta tenía ese tema, ni lo tenía ninguna de las mociones que fueron presentadas. Las mociones que fueron presentadas y que derivaron en el actual artículo 191 de la Constitución Política, que es el que señala un estatuto de servicio civil, regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, la discusión era, ¿va a ser solo el Poder Ejecutivo o van a ser los demás poderes y todo el resto del aparato público? Y en eso hubo discusiones bastante fuertes. Básicamente, los miembros de la fracción socialdemócrata planteaban que fuera todo el sector público, no solo los poderes del Estado. Y una gran cantidad de constituyentes consideraban que se debería limitar al Poder Ejecutivo ese estatuto de servicio civil. Inclusive en algún momento se habló, bueno, ¿y qué hacemos con la Corte? Si le estamos dando tal grado de autonomía, ¿cómo le vamos a insertar un estatuto único para todo el sector público que regule los nombramientos de los jueces? Y luego eran las municipalidades y las instituciones autónomas. Bueno, finalmente la discusión curiosamente se salvó con un transitorio a la Constitución Política que en muchos textos como este, José Carlos y quienes nos escuchan, no aparece el transitorio. Entonces, cuando la gente busca cómo interpretar ese artículo 191, no se encuentra el transitorio. Y al no encontrar el transitorio no puede entender ese texto. Por eso yo me traje acá un texto de la Constitución del 49 con todos los transitorios que fueron aprobados en su momento. Y está el transitorio 10, que es un transitorio al artículo 140 de la Constitución, y dice, la ley de servicio civil no va a entrar en vigencia antes del 8 de noviembre del 50, ni después del 1 de junio del 53. Eso era para liberar a la Junta y liberar a Ulate de las restricciones de nombramientos y remociones, según acuerde la Asamblea. Y aquí viene la frase, esa ley podrá disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los diversos departamentos de la administración pública. Observe que el constituyente originario, tramitando
la Constitución estableció un transitorio que no parece transitorio, porque está diciendo que la incorporación de toda la administración pública al Estatuto de Servicio Civil es voluntaria. Porque dice, esa ley podrá disponer que sus normas se apliquen gradualmente a la administración pública. O sea, así como podría disponer que sí se aplique a todas, podría ser que no. Entonces no hay una voluntad del constituyente fija y clara de que deba ser a toda la administración pública. Y sí dice, dicha ley deberá proteger a la totalidad de los servidores públicos, incluidos en el inciso segundo del 140, es decir, esos son todos los del Poder Ejecutivo, a más tardar el 8 de noviembre del 59. Es decir, todo el Poder Ejecutivo debió estar incorporado en el servicio civil a más tardar el 8 de noviembre del 59, y en realidad el estatuto se aprobó en mayo del 53. Esa es la fecha de aprobación del Estatuto de Servicio Civil. Es decir, se cumplió porque el Estatuto de Servicio Civil solo incluyó al Poder Ejecutivo. Y hay gente que dice, ¿pero por qué? Porque esa fue la discusión de la Constituyente del 49. Y hay otro elemento fundamental. Hubo más de 8 o 10 diputados que fueron constituyentes en el 48-49 y luego fueron diputados 49-53. Les correspondió aprobar el estatuto siendo diputados de la Asamblea Legislativa, habiendo sido constituyentes. Es decir, tenían clarísimo cuál había sido la discusión en la constituyente y votaron un estatuto de servicio civil que solo incluía al Poder Ejecutivo. No es una contradicción, es que en realidad la voluntad del constituyente no fue forzar la inclusión de todos los funcionarios públicos en un estatuto de servicio civil. Y esto es muy importante porque marca la interpretación correcta del texto constitucional. En mi opinión, el constituyente nunca previó que los empleados de las autónomas fueran incorporados al régimen de servicio civil, ni que los de los poderes del Estado, salvo el Ejecutivo, menos las universidades ni las municipalidades. Sin embargo, desde hace bastantes años ha habido una tentación centralista de crear una única relación estatutaria entre el empleado público y el Estado, como si el Estado fuera único, centralista. Yo le llamo el Estado fascista. Es un Estado totalitario, centralizado, donde el régimen autonómico lo van debilitando, y no debilitando en materia de políticas de gobierno, no, debilitándolo en materia administrativa, donde ya se entra hasta cómo se fijan los salarios, cómo se maneja el presupuesto de cada institución y cómo se nombran y se remueven los funcionarios. O sea, en una forma globalizante, centralista, que ha ido afectando evidentemente la autonomía institucional y de los propios poderes del Estado. Esto es muy importante. Además, recordemos que en el año 49 se crearon en la Constitución algunas figuras novedosas, jurídicas novedosas. No era novedosa la universidad, porque ya estaba creada la Universidad de Costa Rica desde los años 40, pero lo novedoso es el estatus de autonomía reforzada que le concedió el constituyente en el artículo 84. Las universidades en ese momento solo existía la de Costa Rica y luego por diferentes reformas se amplió a las universidades que se fueron creando, la UNA, el Tecnológico y otras. Se les concedió una autonomía plena. Yo la llamo autonomía reforzada. Es una autonomía superior a las de otras instituciones autónomas, con la excepción de la Caja y las municipalidades, como ya analizaré, porque las universidades derivaban su autonomía del famoso Estatuto de la Revolución de Córdoba de 1918, que le concedió a la Universidad de Córdoba y luego fue generalizado como lucha y conquista del estudiantado y de los profesores, una autonomía reforzada frente especialmente al Poder Ejecutivo, pero no únicamente frente al Poder Ejecutivo, también frente al Poder Legislativo, porque el Legislativo podría aprobar una ley completamente desmesurada, acabando la autonomía universitaria. La autonomía no es solo frente al Poder Ejecutivo, es también frente a la ley. Entonces las universidades tienen una autonomía reforzada, mayor que la de otras instituciones autónomas. Los municipios tienen una autonomía reforzada porque son entes descentralizados territoriales. Tienen un talante mucho más democrático en la designación de los regidores y el alcalde que los que puede tener el Poder Ejecutivo en algunos casos.
que tienen más cercanía con el pueblo. Estoy hablando puramente teóricamente, ¿verdad? En la práctica podríamos hacer algunos cuestionamientos, pero jurídicamente tienen autonomía derivada de una descentralización territorial. Y también están las instituciones autónomas que son autónomas por materia, ya no por territorio, y que tienen una autonomía de administración, ya no de gobierno, porque en la reforma constitucional del 68 se les suprimió la autonomía de gobierno y se les dejó la autonomía de administración. Pero esa reforma constitucional del 68 no afectó ni a los municipios, ni a las universidades, ni a la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene una autonomía reforzada específica en el artículo 73 de la Constitución Política. Es decir, estaba claro que la Caja, las universidades, los poderes del Estado, que son independientes, y las municipalidades no podían ser incorporadas como receptores de políticas de gobierno en materia salarial de parte del Mideplan, que era el órgano, digamos, designado por este proyecto de ley para ser el brazo armado de ese Estado globalizante y centralista. Ese era un tema que estábamos todos muy expectantes, cómo iba a salir de la sala. Y creo que la sala resolvió en una forma, a ver, ¿cómo decirlo? Menos mala de lo que pensábamos que iba a ser, pero peor de lo que queríamos que fuera. Y voy a tratar de explicar esa frase ya en el contexto del voto. Es claro que la sala en el voto determinó con mucha claridad que no es válido someter a los poderes del Estado, y solo se consultó la Corte y el tribunal. Pero ¿qué hubiera pasado si se consulta el Poder Legislativo? ¿Podría el Poder Legislativo estar sometido a las directrices en materia de empleo público del Poder Ejecutivo? No lo sabemos porque no se consultó. Pero como es un poder independiente, al igual que el judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, parecería que la conclusión es la misma. No es posible someter a un poder del Estado a las directrices en materia salarial y de política de empleo público, como también la sala dijo que no es posible aplicarlo al Tribunal Supremo de Elecciones ni al Poder Judicial. Las universidades tampoco, ni tampoco la Caja, ni tampoco las municipalidades, porque fueron consultadas. ¿Qué pasa con las demás instituciones autónomas? No fue consultado. No se escucharon los argumentos de otras instituciones autónomas, porque las únicas que quedaron fuera son las que operan en régimen de competencia, como el INSS, los bancos. El ICE en ciertas de sus actividades opera en régimen de competencia, en otras no. Eso es un tema que está todavía abierto, pero la sala sí dijo que no se puede someter a los poderes del Estado, ni a la Caja, ni a las universidades, ni a las municipalidades, a este tipo de políticas en materia de empleo público. Y esto es muy importante porque me parece que algunos sectores jefados por grupos ideológicos y que tuvieron un ideólogo jurídico, y lo comento porque lo hacía públicamente y lo disfrutaba y me parece muy bien. Mi colega, el doctor Rubén Hernández Valle, asumió el rol casi de coordinador del área jurídico constitucional de los defensores del proyecto, y desde el periódico La Nación editorializaba sin la firma de él, o escribía con la firma de él, una defensa constante a la tesis de que los poderes del Estado, todos, incluyendo el judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, universidades, municipalidades y la Caja del Seguro, sí debieran estar sometidos a este tipo de normas. Bueno, pues la sala resolvió que no. Es decir, en este caso, para usar el símbolo que utilicé antes, resolvió mejor de lo que creíamos. Porque de alguna manera, José Carlos y quienes nos escuchan, muchos teníamos temor de que la sala lanzara una tabla violenta y dijera, no, en esta materia hay una política en materia de empleo público a la que se tiene que someter todos los empleados públicos y por ende todos los poderes públicos e instituciones autónomas, incluyendo universidades, municipalidades y Caja del Seguro. Bueno, no fue así. Y esto creo que es una parte rescatable del proyecto. Lo que pasa, y aquí es donde vienen esos equilibrios perversos de la sala frente a normas que someten
a la Caja, a las universidades, al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones y a los municipios a estas políticas, artículos donde los incluyen como sometidos a esta política, dice, no es inconstitucional por sí misma, pero sí por sus efectos. Es decir, aunque la norma diga que el Poder Judicial, el Tribunal, la Caja, las universidades y los municipios están sometidos, eso no es inconstitucional. Siempre y cuando se interprete que no están sometidos. Es decir, lo que debió hacer la sala es decir, esos artículos son inconstitucionales. Y para no serlo, tendrían que ser enmendados y excluidos formalmente del texto que somete a las políticas en materia de empleo público a todos estos poderes e instituciones. Y eso podría parecer un asunto trivial, pero no lo es. Lo dije en esa charla y lo voy a repetir ahora. Cuando nosotros busquemos el texto de esas normas, va a seguir diciendo, está incluida el Tribunal Supremo de Elecciones, está incluida la Corte, están incluidas las universidades. Porque la sala no está diciendo que es inconstitucional el texto, dice, no es inconstitucional por sí mismo, pero sí por sus efectos, y debe interpretarse que no están incluidos. Esa argucia es para no declarar la inconstitucionalidad directa. Y por eso don Rubén Hernández ha dicho constantemente después de este voto que la sala no declaró las inconstitucionalidades y que no hay nada que modificar. Porque lo que la sala dice es, se puede dejar igual, siempre y cuando se interprete que no están incluidos. Eso es un sofisma, y un sofisma peligroso, porque en el futuro van a buscar esa ley y se van a encontrar que ahí sigue diciendo que están incluidos, sometidos, no incluidos, sometidos a las políticas en materia de empleo público, por ejemplo, de las universidades. No, es que la sala debió decir, es inconstitucional salvo que se excluyan de esas normas universidades, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Caja del Seguro y municipios. Don José Mientras Miguel, no se excluyan, claro. es inconstitucional. Don José Miguel, ¿y es frecuente ese tipo de forma de resolver o es algo muy puntual que se está aplicando en este caso? Lamentablemente cada vez es más frecuente y obedece, me parece a mí, a un temor de los magistrados de declarar inconstitucionalidades en materia de consultas legislativas para que el legislador pueda dejar la norma inconstitucional y a ver quién recuerda años después, pero es que ahí la sala había interpretado. Cuando uno se va a SINALEVI, que es como el Sistema Nacional de Legislación Vigente Oficial, que es el que administra la Procuraduría General de la República, vamos a encontrar la norma como se apruebe. ¿Y acaso, José Carlos, y quienes nos escuchan, hay una nota ahí de pie de página donde diga, de acuerdo con el voto tal, esta norma debe interpretarse de tal manera? No. Es más, les voy a poner un ejemplo peor dentro de esta misma, de este mismo proyecto de ley, que realmente este es deplorable. Si todavía era deplorable el ejemplo que acaba de poner, este es peor. El transitorio 15 del proyecto de empleo público dice que los jerarcas de ciertas instituciones están obligados a denunciar convenciones colectivas. Bueno, pues la sala dice que ese transitorio no es inconstitucional, pero debe entenderse que no están obligados. No, es que es inconstitucional porque dice que están obligados. No puede la norma decir están obligados e interpretarse en el sentido de que no están obligados, porque esa no sería una interpretación, sería una enmienda completa a la voluntad del legislador, que era obligar a denunciar. Si la sala considera que es inconstitucional obligar a denunciar, entonces el transitorio es inconstitucional. No puede decirse que se interprete que donde dice sí, diga no. Eso me hace recordar una moción encubierta como moción de forma, cuando trabajaba en la Asamblea Legislativa yo, años A, donde un diputado dijo moción de forma, para que donde diga sí, diga no. Eso no es una moción de forma. Del sí al no, casualmente es el otro extremo interpretativo. No puede ser de forma cambiar un sí por un no.
Bueno, no es un tema de interpretación considerar que donde dice están obligados, se interprete que no están obligados. Este tipo de mecanismo de interpretación es perverso, así lo he llamado yo. Es un mecanismo perverso porque la ley de jurisdicción constitucional en el artículo 89 señala que la sala puede declarar inconstitucionalidades por los efectos de las normas, no necesariamente por la letra. Es decir, que puede ser que una norma diga X, pero en la práctica se está interpretando como Y, y esa interpretación pudiera ser inconstitucional. Y eso me parece bien, pero es que en este caso la norma no se ha aplicado. Apenas está en un procedimiento de consulta legislativa. Entonces, no es posible acudir al mecanismo de interpretación por sus efectos cuando no tiene efectos. Casualmente, la consulta legislativa lo que lleva es a cuestionar la norma en su letra, en su espíritu y en sus principios, no en sus efectos, porque no tiene efectos. No podemos saber cómo se va a interpretar, no hay efectos. Entonces, ¿cómo puede la sala decir no es inconstitucional por sí misma, pero sí por sus efectos? Pero si no tiene efectos. Es realmente terrible cómo juristas de la talla de quienes llegan a la sala constitucional no se percaten que aquí hay una perversión interpretativa que llevaría, por ejemplo, a la tesis de don Rubén, que sería, y lo ha dicho, y por eso lo repito, no con el ánimo de entrar en una discusión con alguien que no está presente, es que él ha dicho, mire, basta que devuelvan el asunto y lo voten en segundo debate. No hay que, y así lo ha dicho don Rubén, no hay que hacerle ningún cambio al proyecto, porque la sala no ha dicho que hay que eliminar ninguno, la sala ha dicho, se interpretan de esta manera. Entonces, se aprueba el texto como está. Claro, el día de mañana tendremos el texto de empleo público diciendo que las universidades están sometidas a la política salarial y de empleo público. ¿Y cuántos recordaremos dentro de muchos años que la sala había dicho que eso no se podía interpretar así? Entonces, lo que hay que hacer es modificar todas las normas que someten a las universidades, y digo universidades, lo mismo puede decir de la Caja, del Poder Judicial y los demás, eliminar, reformar para que quede claro que no están incluidas las universidades. Pero No, esa no tesis sé, es, sí. no, José Miguel, pero además eso y generaría inmediatamente una serie de acciones de inconstitucionalidad, probablemente, y en las cuales, según lo dicho ahora, la misma sala tendría que resolver según su criterio, en principio, si no han cambiado sus miembros. Es decir, aquí uno encuentra una disfuncionalidad del papel de la sala. Es decir, si algo debe ser importante es en cualquier sistema social y en un sistema jurídico, es tratar de reducir al máximo las interpretaciones libres, ¿verdad? Aunque siempre el ejercicio hermenéutico es consustancial al derecho. Pero en este caso, evidentemente, está exponiendo a la sociedad a un nivel de juridicidad mayor, de conflictividad mayor en los tribunales, en este caso, en la propia sala. Es decir, está de alguna manera, como dicen, pateando el balde para adelante, pero al final le va a caer otra vez a la sala. En algún momento tendrá que resolver. ¿A qué obedecerá esto? Digamos, el peso de la coyuntura política, la esperanza de que haya un cambio en la correlación de fuerzas, o, digamos, como decía usted, uno no visualiza en juristas como los que están en la sala, digamos, este tipo digamos, de resoluciones que en lugar de aportar a la claridad para la cual fue consultada, pues más bien deja claros oscuros. Voy a contestar su pregunta haciendo una especie de paréntesis tipo el síndrome de las mil y unas noches, que uno agarra un tema y lo empieza a hablar y al final no sabemos dónde empezamos. Voy a tratar de no irme muy lejos. Creo que mucho todo este tema tiene que ver con un sistema de elección de magistrados que tiene un problema de raíz, y el problema de raíz no es, a pesar de lo que dicen algunos, que los magistrados los nombre la Asamblea Legislativa. No hay otro sistema en el mundo que no pueda hacer que los nombre la Asamblea Legislativa. Entonces, ese no es el problema. El problema es la posibilidad de no reelegirlos
o de destituirlos por los votos que emitan. He ahí donde está el problema de raíz. Entonces, algunos magistrados podrían inclusive estar deseosos de declarar que es inconstitucional tal cosa, pero si están muy cerca de su reelección, tienen temor de que podrían no ser reelectos. Ya le pasó a don Fernando Cruz allá por el 2012, me parece, donde producto de una decisión legislativa expresa, dijeron, no lo vamos a elegir por esos votos, decía el entonces diputado Fabio Molina, y no lo reeligieron. Tuvo que interponerse un recurso para que la sala de suplentes interpretara que la asamblea no puede dejar de reelegir solo por el hecho de los votos, pero podría dejar de reelegir con base en ciertas excusas. Ya no van a ser tan sinceros de decir que no lo reeligen por los votos. Por esa razón, a diferencia de algunos colegas, yo me voy inclinando, José Carlos, y quienes nos escuchan, gradualmente por el sistema estadounidense de nombramientos sin plazo de los magistrados y que solo puedan ser removidos si cometen un delito. Y no simplemente porque tengan cada 8 años que ir a buscar a los diputados para decirles, mire, quiero que me reelijan. Eso me parece además indignante y somete a los más altos jueces de la República a una presión indebida y más grave aún, a una autocensura. Es decir, ya no es que alguien me llamó y me dijo, tiene usted que votar de tal manera. No, es que yo sé que si no voto de tal manera puedo tener problemas en mi reelección. Y ese tema de esa autonomía e independencia de la Sala Constitucional me parece que la única forma de defenderla, y sé que mi tesis no es ni siquiera cercana a la de la mayoría de quienes han propuesto mecanismos de transformación del régimen de elección de magistrados, es que deben ser nombramientos perpetuos. Es decir, los magistrados de la Sala Constitucional deben ser inamovibles y hasta que se retira alguno o fallece, debe haber un cambio. Y ese cambio abre la posibilidad de una modificación ideológica, pasar quizá de los más seniles a los más jóvenes, lo cual no necesariamente los seniles son los más modernos. Veamos el caso de Bernie Sanders en los Estados Unidos. El candidato más viejo resultaba el más atractivo para los jóvenes. Pero en el fondo, prefiero el riesgo de petrificarse al riesgo de esta autocensura. Creo que mucho tiene que ver con eso, José Carlos, es la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. También en el fondo hay un juego de poder, ¿verdad? Si los magistrados dicen este proyecto es inconstitucional, podrían encontrarse con que, como la norma del 101, como ya indiqué, señala, el dictamen de la sala solo es vinculante en la existencia de trámites inconstitucionales, que de pronto la asamblea diga, la sala dice que es inconstitucional por el fondo, lo voy a aprobar igual, y generar un pulso de poderes completamente inadecuado. O sea, a ver, si la sala dice que algo es inconstitucional, no debiera aprobarse. Si la sala dice que algo es constitucional, como no se ha escuchado a otros grupos, pues debiera nuevamente poder ser objeto de cuestionamiento. O eliminamos la figura de la consulta. Es que este es un tema importante. La consulta legislativa no es usual en el derecho constitucional comparado. Básicamente se ha sostenido que la sala debe resolver sobre la base de casos concretos de aplicación de una norma, no sobre la base de un análisis teórico de la norma. Y no es sino hasta que la norma se va a aplicar que en realidad se puede determinar si es inconstitucional o no. En este caso lo que se consulta es una norma teórica, o sea, sin aplicación práctica aún. Pero bueno, ese es un tema de debate que puede explicar este tipo de redacciones que son terribles. Básicamente yo creo que en el fondo hay un tema de decir, bueno, no le quedemos mal, no le quedemos tan mal a la asamblea. Digámosle que la norma se puede aprobar así, siempre y cuando se interprete de esta manera. Pero ese juego de poder a quien está afectando es a una sociedad que requiere claridad en la norma, claridad en la interpretación normativa, sobre todo en temas tan delicados como los que estamos discutiendo. Ahora, vea el peligro que tiene este procedimiento,
que hay una norma, el artículo 49, incisos G y H del proyecto, que después de decir la sala que no se puede vaciar de contenido el principio de separación de poderes y por ende no es aplicable al Poder Judicial, este artículo 49, incisos G y H, dice que no es inconstitucional esta norma, que la Corte deba coordinar con el Poder Ejecutivo todo lo relativo al empleo público con Mideplan. O sea, después de decir que el Poder Judicial no puede estar sometido a estas políticas porque vaciaría de contenido el principio de separación de poderes, deja pasar una inconstitucionalidad tan grande como un mamut, como esta. Entonces uno dice, bueno, entonces no es mejor como que quitemos del articulado todo lo relativo a que el Poder Judicial, el Tribunal, las universidades, la Caja y las municipalidades están sometidas a estas políticas en materia de empleo público. Y tener a ese Mideplan como el eje decisor y definidor de políticas en representación de ese Estado centralista. A mí me parece gravísimo que hayan dejado pasar esta norma. Me parece terriblemente grave que este artículo 49 haya pasado el tamiz de la sala sin ningún problema. Ahora, acepto, como lo dije, que estoy haciendo un análisis del voto sin que esté completo, pero me parece que si el magistrado Castillo Víquez quiso hacer ese ejercicio, a mi juicio, de presionar a sus propios compañeros para que el voto quede redactado lo más cercano a las interpretaciones de él, pues creo que también los juristas que estamos en otra línea tengamos el derecho también de hacer nuestras interpretaciones del voto para que al menos algunos magistrados que puedan estar preocupados por el voto puedan a la hora de redactar acoger algunas de las posiciones que puedan haber leído o escuchado para que no salga tan grave. Ahora bien, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es lo más serio, ¿verdad? Tenemos que esperar el voto completo. Inicialmente, don Rubén dijo, no hay ni que esperar el voto completo, porque como no anula ninguna disposición, sin fijarse que hay como 5 que sí se declaran inconstitucionales plenamente. Pero ya él quería que se votara de inmediato en segundo debate. Usted lo decía bien, José, puede ser que ciertos equilibrios políticos cambien más rápido de lo que pensamos. Y algunos diputados que estarían dispuestos a votar si se sometiera a segundo debate ya, podría ser que no estén dispuestos a votar si esas votaciones se alargan y se acercan a la campaña política. Porque aquí uno de los elementos más, llamémoslo aquí, cínicos de nuestra política es observar diputados que durante 3 años se dedican a atacar a los empleados públicos y a llamarles privilegios a los beneficios. Yo siempre decía que el privilegio es un beneficio que uno no tiene y el beneficio es un privilegio. A ver, el privilegio es un beneficio que uno no tiene y el beneficio es un privilegio que uno tiene. Es decir, lo que uno ve como un beneficio, el que no lo tiene lo ve como un privilegio. Entonces, diputados se dedican 3 años en su cargo a atacar a los empleados públicos. Y cuando viene la campaña, le van a pedir votos a los empleados públicos. Y dice, sí, quizás nos excedimos, yo traté de variarlo, pero no pude. Entonces, mientras más se acerquen estas discusiones a la campaña electoral, más difícil se le hace a los políticos cínicos, que no necesariamente es una redundancia, ir a hacer ese trabajo. Y ahora estamos pues acercándonos. Y vea que el voto se comunicó, José Carlos, el 31 de julio. Ya vamos casi al 31 de agosto y no ha salido el voto completo. Y cuando salga el voto completo, tiene que pasarse a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Y la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, asesorada por sus asesores parlamentarios, va a decidir recomendar si el proyecto se retrotrae a primer debate para hacerle cambios o se vota así como está. Al inicio parecía que había diputados impulsados por el doctor Hernández Valle que era, no importa, hay que votarlo ya. Claro, temían que se les desdibujara la mayoría. La tesis que quedó es, no, vamos a esperar el voto completo.
Ahora vendrá, una vez que llegue el voto completo, la presión. No, no importa. Llegó el voto completo, vamos a recomendar que se vote en segundo debate. Creo que finalmente no van a poder hacer eso. Van a tener que retrotraerlo a primer debate para introducir algunos cambios al proyecto. Y algunos están sosteniendo que introducirle cambios no puede ser solo en los artículos que se consultaron, porque algunos que se consultaron, frente a otros que no se consultaron, los que no se consultaron también tienen que variarse para ser congruente con lo que dijo la sala en la consulta. Ya les dije antes que no todos los artículos se consultaron. Entonces, algunos tendrán que acomodarse porque si no el proyecto va a quedar con contradicciones internas. Eso ha llevado a algunos diputados a proponer que el proyecto va a tener que devolverse a la comisión. El problema es que si se devuelve a la comisión ya no va a salir. Se les van los tiempos, se les van los plazos, permitiría gran cantidad de emociones. Mi posición es que en estos momentos el debate legislativo sobre lo que se va a hacer internamente en el Congreso cuando llegue la consulta completa es, lo vamos a retrotraer a primer debate, le hacemos los cambios ahí, tranquilo, en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y lo volvemos a votar, pero no devolverlo a comisión porque ahí se muere. Y otros están sosteniendo que debe devolverse a comisión y ahí evidentemente el proyecto fenece. Viene otro debate interno. ¿Cuántos votos se requieren para aprobar el proyecto? Y aquí hay un tema esencial. La Corte Suprema de Justicia hizo una consulta legislativa dentro de las potestades que le da la Ley de Jurisdicción Constitucional y la Sala la declaró inadmisible por razones que no sabemos hasta que la redacte completa. Pero aquí el punto ya no solo será la curiosidad de saber por qué declaró inadmisible la consulta de la Corte, sino que ahora está claro que la Corte está en contra. Y si la Corte está en contra de un proyecto que tiene que ver con la organización y funcionamiento del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 167 de la Constitución Política, el proyecto ya requiere 38 votos. Entonces, este proyecto, aunque no lo haya dicho la sala porque declaró inadmisible la consulta de la Corte, pero no, inadmisible no significa que no existe la oposición de la Corte. Ahora tiene que conseguirse 38 votos y me parece recordar que este proyecto en primer debate se aprobó con 35. Así que ahora tienen que conseguirse 3 votos que no tenían cuando lo votaron en primer debate, que era cuando se suponía que tenían, digamos, el mayor número de votos. Pero bueno, siempre existen los mecanismos para conseguir los votos. Pero bueno, por el momento, la realidad indica que hay 35. Tendrán que conseguirse 3 más para pasarlo a 38. Y entonces aquí veremos cómo va a quedar ese proyecto una vez que se introduzcan algunos cambios para poder entender el voto de la sala, porque si no lo que va a quedar ahí es un menjurje completamente incomprensible. Si ya se hace difícil entenderlo por los temas estos que dije, no es inconstitucional siempre y cuando se interprete que esa no es una forma ni elegante ni seria de conocer la eventual inconstitucionalidad de un proyecto. Ahora, no hay que dormirse en los laureles de creer que ya las universidades están fuera, la Corte está fuera. No, 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 no. Hay sectores que persisten en querer votar el proyecto como está. Y entonces hay que ejercer una presión con todos los mecanismos legítimos, tanto desde el punto de vista técnico como político, para que los diputados se percaten que el proyecto tiene que ser casi que enmendado de raíz y tiene que ser corregido artículo por artículo para poder cumplir con el voto de la sala. Claro, recordemos que todavía ante una desesperación, los diputados pueden decir, la consulta no es vinculante salvo en vicios de procedimiento y la sala no encontró vicio de procedimiento, así que lo vamos a votar como está. Si quieren, después vayan y lo impugnan. Eso sería un reto, un pulso con la sala, pero un pulso válido porque no están obligados a aceptar las observaciones desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista político parecería extrañísimo que los diputados dijeran no nos interesan las observaciones de la sala y lo vamos a aprobar igual. Yo no creo. Creo que el proyecto, cuando llegue el voto completo, ya con los considerandos,
será trasladado a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. La Comisión de Consultas va a introducirle los cambios para ajustar el proyecto al voto de la sala. Se equivocarán en muchos artículos, pues no es lo mismo agarrarlo en una comisión de consultas que devolverlo con toda la calma. Y lo devolverán a plenario, donde lo votarán nuevamente en primer debate. José, recientemente la ministra Dinarte fue a la Asamblea para tratar de dinamizar, digamos, los proyectos de ley que están vinculados a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y pareciera que no tuvo mucho éxito. Por lo tanto, digamos, si uno ve esto como la víspera de lo que viene, pareciera que va a ser muy difícil que puedan concretar este proyecto. Pero tiene usted razón, hay que estar alerta. Ahora, me gustaría, antes de formular una pregunta que nos ha planteado don José Fabio Echaverri, que usted nos reflexionara, digamos, si este tipo de resolución tan gelatinosa, digamos, es una resolución que se basa, digamos, en el gran acuerdo nacional de 1949, en el sentido con el cual se dieron en la constituyente y en la constitución quedó plasmado, de lo que es la necesidad de que la política, siendo una realidad, no sea determinante, digamos, de la dinámica en el servicio público, de que la política, digamos, no sea el objetivo, digamos, que tome para sí, digamos, el nombramiento, el despido, la concentración de las actividades. ¿Cómo visualiza usted esto, digamos, este tipo de resolución con lo que prevaleció en la Constitución de 1949, que fue una constitución, digamos, que nace al calor de una gran ruptura y un gran acto de violencia, para mí, como fue la guerra civil, de un confrontamiento fratricida, pero que recoge de alguna manera esos aprendizajes para que no vuelvan a ocurrir? ¿Cómo visualiza usted esto? En ese tema concreto digamos, tratar de sacar lo más posible la política del nombramiento y remociones de los funcionarios públicos, creo que el proyecto sí se mantiene. En ese tema no percibo que haya un espíritu maledicente de procurar poner en manos de quien coyunturalmente tenga el Poder Ejecutivo la potestad de despedir libremente a funcionarios públicos y nombrar a quien quiera. No observo ese cambio. Inclusive hay algunas figuras que parecen tecnificar un poco más el tema. El problema es que al someter a una gran cantidad de instituciones al procedimiento de despido con la participación del Tribunal de Servicio Civil, se va a convertir el Tribunal de Servicio Civil en un ente ultrapoderoso en materia de las remociones, lo cual puede llevar en una gran cantidad de expedientes a generar un congelamiento y un retraso. Ya ahora sería mora del Tribunal Administrativo del Servicio Civil tramitando los despidos. Me parece que en cuanto al tema de la ruptura con el régimen del 49, viene de la siguiente manera. Nuestro país logró en el año 48-49, a brincos y saltos y con muertos y heridos, un consenso en cuanto a un Estado social de derecho. La Junta de Gobierno, por convicción o por necesidad, logró sostener una Costa Rica diferente, con un régimen institucional bastante elaborado, desarrollado, con una intervención estatal en aspectos económicos y sociales, y sostuvo, protegió, respaldó y profundizó la seguridad social y a la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, las persecuciones ideológicas de los años 50 fueron terribles, ¿verdad? Y la persecución al Partido Comunista no fue de la mano con la defensa de las garantías sociales y el Código de Trabajo. Lo que se rompió en los últimos años, yo diría a partir del año 82, 83, es el consenso sobre la necesidad y el beneficio de vivir bajo un Estado social de derecho. Eso se rompió. Y se rompió casi que definitivamente. Cuando
allá por el 2004, por allí, se dio el voto de la Sala Constitucional sobre la reelección presidencial. Varias de las personas que lo criticamos dijimos tiene algo positivo. Dice ese voto que hay conquistas en materia económica y social que solo se pueden suprimir de la Constitución por una asamblea constituyente. Básicamente porque interesaba permitirle a don Oscar Arias ser nuevamente candidato y presidente, y fue necesario interpretar que pueden existir reformas constitucionales inconstitucionales por el fondo, es decir, por el contenido y no por el procedimiento nada más. Recordemos que ya la sala había declarado la inconstitucionalidad, había rechazado la inconstitucionalidad de esa reforma constitucional, alegando que había habido un vicio de procedimiento. Dijo que no. Cuando le impugnan por el fondo, dice que es inconstitucional porque requería una asamblea constituyente. Y dice, hay determinados temas que no se pueden modificar por reforma parcial. Y dijo entre ellos lo que afecte el Estado Social de Derecho. Sin embargo, cuando ha tenido que tramitar proyectos como en su momento el TLC, ahora el ingreso a la OCDE y gran cantidad de proyectos de ley que alteran sustancialmente y casi que dejan guindando, antes se decían telas de araña, pero esos son los que no saben que las telas de araña son terriblemente resistentes y fuertes, ¿verdad? Más bien guindando casi en una saliva el Estado Social de Derecho, la Sala Constitucional ha dicho que todo esto es válido. Se le olvidó todo lo que habían dicho en su momento y ahora pareciera que el Estado Social de Derecho no forma parte de un Estado constitucional, sino que parece ser nada más con rango legal. Entonces ha habido una destrucción de la figura del Estado Social de Derecho, donde pareciera que lo que quieren tener es un régimen de empleo público para muy pocos empleados y de muy escasa capacidad de maniobra política. Y hacia eso es la línea que nos quieren llevar. Si nosotros observamos y escuchamos las manifestaciones de Castillo Víquez, que curiosamente conozco desde hace muchísimos años y nunca me imaginé que se iba a convertir en el ideólogo jurídico constitucional del antiestado social de derecho, cuando él dice el principal mecanismo que yo aplico cuando voto es el principio de responsabilidad fiscal. Es decir, para Castillo Víquez, todo proyecto de ley que genere un déficit fiscal violenta la Constitución. ¿Pero por qué? Si es el déficit fiscal se puede llenar con impuestos, el déficit fiscal se puede llenar con deuda. O sea, ¿quién ha dicho que el concepto de cero déficit fiscal es una norma constitucional? Bueno, cuando pasaron el proyecto de equilibrio fiscal hace unos 2 años, el voto lo que señala es casi un rango constitucional a una ley. Y a partir de allí casi que cada proyecto se va analizando si va en esa línea de la disminución del déficit fiscal. Con lo cual, en un país como este, que no puede, no tiene la capacidad de endeudamiento que tienen otros, ni tiene la capacidad productiva de riqueza, pareciera que tenemos que limitarnos y resignarnos a hacer un Estado pequeñito y de poca intervención y tratar de ver cómo nos funciona la inversión extranjera y pasar a un régimen, aquellas que nos enseñaban Friedman y sus adláteres del goteo, la política del goteo. Promovamos al empresariado para que dé empleos, porque cuando crece la economía, crecen los empleos y crecen los salarios. Eso es tan idiota como la curva de Laffer que anunciaba Reagan y que Arthur Laffer le explicó que se lo dijo en broma en una servilleta un día en una charla y que Reagan se lo tomó en serio. Y en la teoría del vudú económico vendió la teoría de la curva de Laffer y todavía hay gente inteligente que habla de la curva de Laffer y que conforme se bajan los impuestos más bien se recauda más. Yo no sé de dónde salen esas idioteces, para decirlo con diplomacia, pero eso es lo que está permeando todo el análisis jurídico constitucional en palabras del propio presidente de la sala. Entonces yo lo que percibo es que este tipo de proyectos se dirigen a acabar gradualmente con el Estado Social de Derecho y por eso quizá esperábamos algo peor en este voto. Al menos hay un frenazo a los intentos de absorber en un Estado centralista ciertas instituciones autónomas y ciertos poderes del Estado y a la administración descentralizada territorial.
Muy Sí, bien, José. vamos a plantear para ir cerrando esta extraordinaria exposición dos preguntas. La primera la formula don José Fabio Chaverri. Dice así: quisiera conocer el criterio de los panelistas sobre lo siguiente. En cuanto a esta ley de empleo público, ¿no será que el verdadero interés de algunos sectores es desincentivar a los buenos profesionales para que asuman puestos públicos? Dado que con salarios poco atractivos y sin oportunidad de tener incentivos por su desempeño, estos puestos públicos empezarán siendo asumidos por personas de menos preparadas, mal pagadas y susceptibles de ser fácilmente corruptibles. Y la segunda pregunta, que lo voy a plantear las dos, es formulada por don Francisco Rodríguez y dice así: gracias a José Miguel y José Carlos por el excelente espacio. Una consulta puntual para el especialista en Derecho Constitucional. ¿Están obligados o no los jerarcas de las instituciones que tienen convención colectiva vigente a denunciarlas? Y cuando se vuelve a negociar, ¿se puede considerar los mismos derechos de la anterior convención colectiva o debe ser bajados a lo que la ley establecerá? Gracias. Tal vez con esas dos preguntas podemos ir cerrando, porque adelante, don José Miguel. Bien, empiezo por la segunda, la de don Francisco. En el tema de convenciones colectivas en el sector público, la sala ha tratado de mantener una línea que es un equilibrio del rol del magistrado Luis Fernando Salazar, que es el que jefea el tema laboral dentro de la sala. Él ha defendido la tesis de que es válido, de que es constitucional suscribir convenciones colectivas en el sector público. Segundo, se ha sostenido que es válido inclusive incorporar elementos superiores a los que están en las normas laborales, porque el Código de Trabajo es un piso, pero no un techo en cuanto a los beneficios. Si lo que se determinara es que las convenciones colectivas únicamente pueden incluir lo que está en el Código de Trabajo, desaparecería su razón de ser. Casualmente surgen como un mecanismo negociador para aumentar los beneficios que están en el Código de Trabajo o en la legislación social. Lo que la sala ha dicho es que hay algunos aspectos de las convenciones colectivas que estima irracionales. Por ejemplo, algunos pagos de beneficios para anteojos, ciertas reglas de vacaciones que considera desproporcionadas y especialmente el tema de la cesantía. Para la sala, más de 12 años de cesantía es irracional. Bueno, a alguien le podría parecer que no es irracional 12, pero podríamos decir es racional 30. Entonces la sala decidió que 12 y a partir de allí negociar más de 12 años de cesantía ya contraviene la sala y declarará inconstitucional cualquier convención colectiva que contemple plazos mayores a 12. Entonces, cuando la sala dice obligados a denunciar, ya leí el transitorio, la sala dice no se puede interpretar que está obligado a denunciar. Ya ahí no está obligado a denunciar. Y la segunda parte de la pregunta, no puede suscribir beneficios mayores a los que están en la legislación ordinaria en las materias que la sala ha dicho que no se puede. Entonces, casi que es cuando se va a negociar una convención colectiva, encontrarle dentro de los espacios que da la sala qué se puede negociar para evitar una inconstitucionalidad, pero no es que está prohibido negociar aspectos superiores a los que están en la ley ordinaria. Y en cuanto a la primera pregunta de don José Fabio, me parece muy inteligente la apreciación. ¿Cuánto es un buen salario? ¿Cuánto es un salario desorbitado? ¿Cuánto es un salario miserable? Es bastante discutible. Yo creo que sería absurdo pretender, por ejemplo, que el presidente de la República de Costa Rica gane igual que el presidente de Alemania, más que el presidente, el primer ministro, que sería la figura similar, o el presidente del gobierno español, porque también pareciera que los salarios tienen que ir acordes al país que tenemos. No es lo mismo lo que gana un primer ministro en Singapur que lo que puede ganar el presidente en Costa Rica. No es posible pretender que un profesor universitario en Costa Rica gane lo mismo que un profesor en Oxford o en Cambridge o en Harvard. No porque no lo merezca, sino porque la estructura del país no lo puede pagar. Pero tampoco podemos pretender que un profesor universitario tenga un tope salarial, por ejemplo, el salario del presidente de la República, porque tampoco eso tiene lógica. No tiene sentido
comparar el salario del presidente de la República con el salario de un catedrático universitario que puede tener 5 doctorados. O sea, no entiendo yo esa majadería de decir nadie puede ganar más que el presidente de la República. ¿Y por qué? No logro entender ese mecanismo. Creo que en el fondo sí hay una intención de jalar a excelentes profesionales, llevárselos al sector privado. Y para ello no lo están haciendo mejorando las condiciones del sector privado, sino empeorando las condiciones del sector público. Y eso me parece cínico, me parece cobarde, me parece perverso. Porque lo que estamos es haciendo, inclusive peor, si todavía el proyecto dijera, va a regir a partir del 1 de enero del 2022. O sea, todos los que ingresan a trabajar en ese momento, estas van a ser las reglas. No, es que le dice que personas que tienen derecho a aumentos salariales no los percibirán. No los percibirán. José, como si los profesores universitarios, para concentrarnos en ellos, o los magistrados de la corte, jueces, etcétera. No quiero concentrarme únicamente en las universidades para poner el ejemplo, no tuvieran obligaciones, compromisos asumidos sobre la base de lo que yo llamo derechos adquiridos. Es que hay un derecho adquirido en aumento. No es que ese profesor o ese juez decidió, quizá me den un aumento en un año. No, él se endeudó, planeó su vida, planificó el envío de un hijo a estudiar fuera del país, planificó la compra de una casa, de un vehículo, los compromisos que sea sobre la base de sus derechos. Y de pronto viene una ley, que este es el tema del transitorio, me parece que es el 11 y el 12, donde de pronto le dice, no, es que no afectamos sus derechos porque no le estamos rebajando el salario. Es que en un corto plazo el salario va a rebajarse porque no se aumenta. Permanecería sin los incrementos porque el legislador, y aquí sí, con el aval de la sala, consideró que eso es válido. Ese aspecto, por eso decía, ese es el verdadero fondo. Y entonces estamos con profesionales bien o mal pagados. Dejemos eso al subjetivismo del análisis, pero lo que no es subjetivo es que esos salarios no van a crecer. Es cierto, no decrecen nominalmente, pero en un corto plazo decrecen porque no aumentan. Claro. Y además de un tema matemático, hay un tema jurídico. Nuestra Constitución Política, en el artículo 34, señala que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas. ¿Y qué más consolidado en el derecho del patrimonio de un servidor público que el derecho a tener un aumento que ya se lo garantizaban las normas? Y de pronto le van a decir, no lo va a tener hasta que no se llegue los demás a alcanzarle ese tope del salario único. Me parece que ese comentario de don José Fabio es muy válido. Lo que va a pasar es que algunos, pues no, obviamente no va a haber espacio para todos, van a empezar a ir renunciando, tal vez no inmediatamente, a la corte. A la corte sí lo he visto mucho más rápido de lo que pensaba, muchos están saliendo. Y ahora lo que va a ejercerse es una presión muy fuerte sobre el ejercicio profesional privado y va a ser muy interesante. Pero van a quedar los espacios en la corte para personas que son capaces de aceptar un cargo con un salario muy bajo. Y todos sabemos lo que pasa cuando eso ocurre. No solo es el tema de corrupción de que hablaba José Fabio, sino especialmente de calidad. Y lo mismo va a pasar en las universidades, lo mismo va a pasar en el poder electoral, donde cada vez personas de menor nivel de calidad van a ir copando los puestos. Y eso no le ayuda para nada al país. Muy bien, realmente muchísimas gracias, muy claro. A uno su charla le permite hacer una integración efectiva de que una resolución de la sala en la forma que se ha planteado, por lo menos hasta el momento, digamos, por tanto, efectivamente tiene aspectos positivos y otros que no lo son tanto, inclusive que ponen en duda, digámoslo así, la dinámica futura, no solo en la Asamblea Legislativa, sino que en la vida institucional y en las personas. Creo que esta conferencia que nos ha dado don José Miguel es realmente muy formativa
y que nos permite entonces a nosotros como miembros de la comunidad nacional y las instituciones a tener un cuidado esencial, y es que todavía esto no se ha resuelto, que hay procesos por resolver y que deberíamos de tener cuidado en las decisiones que tomamos al interior de las instituciones. No sea que nosotros en esta dinámica terminemos tomando acuerdos en la dirección que esa clase dominante quiere y que no necesariamente son consistentes con nuestra Constitución. Por lo tanto, hay que estar muy vigilantes, hay que estar muy reactivos, muy analíticos, para que efectivamente las decisiones que tomemos ahora, en lugar de debilitarnos frente a una lucha que habrá que dar en muchos planos, y uno de ellos va a ser el judicial, no quede sin fundamento al tomar las decisiones internamente que desde afuera quiere que tomemos. De verdad que muchas gracias, don José Miguel Villalobos, muchas gracias al CITUM y a todas las personas que han participado en esta mañana. Esperamos que, siendo una de las primeras veces que participa usted en estos foros, don José Miguel, pues más adelante pues lo podamos tener otra vez con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, José Carlos, gracias al CITUM, gracias a quienes nos acompañaron esta mañana. Yo lo que más disfruto en mi vida es la docencia. Si yo pudiera simplemente estar en mi vida dando clases, lo haría, lo hice por muchos años en la Universidad de Costa Rica. Ya el ejercicio profesional del abogado litigante penal le hace muy complicado por los horarios, pero estos momentos trato de aprovecharlos porque me encanta compartir, me encantan las preguntas, el debate, la discusión. Quienes me siguen o me siguen en Facebook, porque estoy censurado por la verdad oficial durante 30 días, excluido de Facebook por decir verdades, saben que soy un panelista que me gusta el debate, la crítica. A veces soy duro, a veces áspero, a veces irónico, pero me encanta también este tipo de foros porque lo que genera es aprendizaje. Siempre he pensado que nadie es dueño de la verdad, y como decía Machado, no es tu verdad ni la mía, sino ambos busquémosla juntos. Muchísimas gracias, don José Miguel. De verdad, sumamente agradecidos con tan brillante participación, y como ustedes dos lo mencionan, es información y es formación en realidad. Entonces, para el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras de la Universidad Nacional, pues un orgullo contar pues con usted, con estos espacios de discusión, como bien lo mencionan, y totalmente agradecidos. Muchísimas gracias, don José Miguel. Es la primera, pero no va a ser la última, y esperamos tenerlo en otros espacios y continuar con esa lucha sindical, nacional y a nivel de país. Y también agradecerle, por supuesto, a nuestro compañero universitario, don José Carlos Chinchilla, también por direccionar y moderar este conversatorio, a todas las personas que se conectaron, y bueno, a nuestras afiliadas y afiliados, el llamado para que estén atentos, alertas, y pues el CITUM se mantiene siempre en la lucha, desde principio hasta fin. Esta es una lucha de tantas, de las que han habido y de las que vendrán. Entonces, muchísimas gracias, y pues los invitamos también a seguir atentos al llamado de CITUM y a los nuevos espacios de discusión y conversatorios en estos temas que tendremos más adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.